si tienes algún aprendizaje específico que hayas obtenido este último año, que sea así como medio especial, como lo ponen, que te gustaría compartirnos. Mm. Mira, voy a contar una historia primero. Yo estaba en creo que fue en 1993. Yo estaba en Berkeley. Y fue el gran terremoto, hubo un gran terremoto, no sé si fue en el 93 o en el 92, pero estaba estudiando en Berkeley cuando fue el gran terremoto en San Francisco. Se cayó un pase, no fue terrible, no hubo miles de muertos, pero sí hubo decenas y muchos fuegos, y fue muy, muy conmocionante. Y después de ese terremoto, hubo varios días donde había aftershocks, ¿no? Como se llaman, temblores, ¿no? Después del terremoto hay temblores. Me acuerdo que a veces miraba y veía los palos de luz, los postes de luz y los cables ondular, como si fueran en el mar. Y me quedó una sensación de decir, wow, yo siempre creí que vivía en tierra firme. Y resulta que la tierra no es firme, la tierra se parece más al mar que a la tierra. Y esta tierra que parece tan firme, bajo ciertas condiciones se vuelve líquida y fluida. Y es muy difícil encontrar cómo hacer pie, cómo pararse y hacer equilibrio en esta tierra. De hecho, a veces con esos temblores nos tenemos que sentar porque uno sentía que se caía, ¿no? No se movía mucho. Este año para mí es algo parecido, pero a nivel mental, emocional y espiritual, no físico. No ha habido un terremoto físico, pero a veces juro que no sé dónde estoy parado. No sé dónde estoy parado. Veo el mundo y no sé qué es una noticia y qué es una noticia falsa, ¿no? El fake news, como dicen en Estados Unidos. No, no, la estabilidad, lo que yo creía que era tierra firme, que bueno, hay cosas en las que se puede confiar, se han desdicho 5 veces. Y ya no sé quién dice la verdad y quién no dice la verdad, y en quién creer y en quién no creer, y qué medios son confiables y qué medios no son confiables. Y todos se acusan mutuamente. Entonces, tengo una sensación de inestabilidad, de incertidumbre, de no saber a dónde está la verdad, a dónde está la justicia. Y eso genera una vulnerabilidad muy grande, un miedo, una incertidumbre. Y lo que aprendí es que esa incertidumbre me sirve para conectarme amorosamente con la incertidumbre de todos los demás que están en el mismo lugar. Yo he tenido mucha suerte en mi vida, siempre me sentí que quería ayudar a los demás, y esa vocación de ayudar en cierta forma esconde también la debilidad, porque yo me siento como el que ayuda, el fuerte, el que ayuda. Y ahora no, se me acabó eso, yo no sé qué hacer tampoco, estoy tan perdido como todo el mundo. Pero en ese estar perdido descubrí una distinta forma de ayudar, que es compartir la, la zozobra, estar en el mar juntos después de haber naufragado. Como dice Antonio Machado, ¿no? 4 cosas tiene el hombre que nos sirven en la mar: ancla, gobernalle, remos y el miedo de naufragar. Y este miedo de naufragar nos sirve en el mar. Hay que perder el miedo a naufragar. Y este tiempo ha sido horrible por todas estas cosas que han pasado, y al mismo tiempo ha sido hermoso por descubrir nuevas formas de estar con mis seres queridos. No sé, ahora tengo animales, encontré una manera de negociar la situación de la pandemia con mi mujer y con mis seres queridos para, bueno, para poder sentir la vulnerabilidad, pero no caer en la desesperación. Así que espero cada vez más de nosotros podamos sentir esas dos cosas, la vulnerabilidad y la fuerza. Eso es lo que aprendí este año, la fuerza y la vulnerabilidad.